Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a intentar hacer algo con estas piezas que he comprado en una tienda de aquí, tipo asiático, de esto que hay aquí en cualquier barrio, de cualquier punto de España, ¿vale? Yo voy mucho a este tipo de tienda porque siempre veo algo que puedo utilizar para hacer algún tipo de vídeo. Estas piezas, que son dos de ellas son alargadas, son las dos iguales, ¿vale? Pero son las dos alargadas, vienen dos en cada paquete, con la cara o el rostro de una mujer, ¿vale? Los he comprado porque me llevé las bases que tiene Resin Pro, tanto las ovaladas como las redondas, simplemente que esta redonda es más grande, esta es de 35 creo, ¿vale? Esto es de 30, y esta que sí tengo en color, tanto en color bronce, que sería para este tipo, ¿vale? Que queda perfecto, como vemos, o en esta de Resin Pro, que también queda perfecto, en color plata. A mí me gusta más el color plata, pero bueno, tenía el color bronce, que también se vende muy bien, y por eso lo vamos a hacer en las dos. Y en esta, que no tengo en color plata de 30, pero sí tengo en color bronce de 30, con lo cual vamos a hacerlo, o lo vamos a montar sobre este tipo de pieza. Vamos a hacer lo que es un molde para poder replicar después tantas veces queramos y pueda ser llavero, colgante o lo que queramos, ¿vale? Siempre que haya algo que os guste, es mejor que comprar estas dos piezas, que creo que han sido 1,50 € cada las dos piezas, que no es que sean caras, pero si ya tenemos un molde con el cual después replicarlo, pues no tenemos que comprar esta que es negra y blanco. Después podemos hacer que el blanco sea de otro color y que el negro sea de otro color, o que toda la pieza sea de otro color, ¿vale? Con lo cual, lo primero que voy a hacer es poner un papel de horno en la parte de abajo. ¿Por qué? Ahora os explico el por qué, ¿vale? Porque vamos a presionar, vamos a hacer el molde con la silicona Igun de Resin Pro, que es muy cómoda de usar, muy fácil de usar. Esto lo pueden usar incluso niños porque no es tóxica y es súper cómoda, ¿vale? Para ello vamos a utilizar un pesito, porque tenemos que pesar el componente A y el componente B para que tengamos la misma cantidad de A que la misma cantidad de B, ¿vale? Vamos a coger un peso, lo encendemos y lo que vamos a hacer es echar la misma cantidad de A que de B, ¿vale? Vamos a hacer una pelotita, lo pesamos, 27, y con esto hacemos lo mismo. $27, ¿vale? Una vez que tenemos los dos componentes, la misma cantidad de A que de B, cerramos los botes para que no le entre aire y amasamos para que ese color blanco y amarillo se vea de un amarillito claro, que es cuando ya esté completamente bien mezclado y que esté homogéneo, que se dejen de ver lo que es dos gamas de color, ¿vale? Aquí hay un trocito que estaba duro. Una vez que está bien amasado, pues ya tendríamos lo que es la silicona lista para poder hacer el molde. Es muy fácil. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar un poquito de esta bola. Vamos a coger y vamos a hacerlo de dos formas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto al final va por presión. Tenemos que hacer por presión. Entonces, según cómo presionemos, podemos hacer lo que quede mejor o que quede peor, ¿vale? Entonces, se puede hacer presionando desde arriba, así, tal cual, ¿vale? Presionando desde arriba, que sería una de las formas. Vamos a hacerla de las dos, y ahora os digo por qué yo suelo hacerla de la otra forma. Sería una de las formas que es menos... Primero, es menos... la verdad que así fuerzas menos, es decir, estás presionando pero no estás haciendo presión sin saber si realmente tiene un poquito de una cámara de aire o algo, porque no sabes bien cómo está quedando, ¿vale? Entonces yo la que más me gusta es al contrario, es poner la pelota abajo, por ejemplo aquí, y la pieza la ponemos en el centro y ya empezamos a presionar. Porque así es más fácil que presionemos de todas partes igual, ¿vale? Ya después, con el borde, lo que hacemos es que los vamos achatando, los vamos centrando o presionando para que se quede
lo más cerca al borde de lo que es el molde, ¿vale? Esta es la fórmula que yo más suelo usar, esta segunda. ¿Por qué le pongo lo que es el papel de horno debajo? Porque como la segunda forma es presionando hacia abajo, si yo presiono más de la cuenta, lo que me va a pasar, aquí tenemos un moldecito, lo que me va a pasar es en este molde que he hecho, por ejemplo, con una concha de vieira, si yo presiono mucho, si vemos aquí, está casi al límite, ¿vale? De que se raje por ahí. De hecho, si le doy al trasluz, no sé si con una linterna se verá la idea de lo que quiero mostrar. Vale. Si veis, esa es porque está muy cerca del borde, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que se rompa, realmente se rompe ese borde y cuando le quitemos hay un agujero aquí en el medio y se nos estropea el molde. Con lo cual, si ponemos un papel de horno debajo, aunque se rompiera lo que es la silicona, debajo tendríamos pegado el papel de horno, con lo cual cortamos por aquí y tendríamos el molde con una base de abajo, con un papel de horno que cuando echemos la resina no se nos va a salir, ¿vale? Es por eso que lo hago de esa forma. Esta vamos a hacer lo mismo, que así, ponemos un poquito achaflanado y cogemos la pieza y presionamos. Esto después lo podemos cortar, como va ahí pegado encima de la base. Yo prefiero que sobresalga un poquito más y después no rellenar tanto el molde, ¿vale? Tened en cuenta que este molde va a tener lo que es la forma con este tipo, de tal forma que después los bordes los podemos cortar porque vamos a echar un poquito de resina aquí y vamos a pegar la pieza encima de las bases metálicas, ¿vale? Voy a hacer otro poquito y ya dejo hecho el otro molde también. Cogemos el peso. Vale. Una vez que tenemos los dos componentes, hacemos lo mismo. Recordar cerrar los botes, no dejar los botes abiertos mucho tiempo, que el oxígeno con la silicona hace que se ponga dura, ¿vale? Que se estropee, con lo cual, igual que con la resina no debéis dejar los botes abiertos durante mucho tiempo. Ponerle en el componente A lo que es el componente A, en el B el componente B, para saber qué tipo de quién es ese lo que es el tapón de cada A, de si es del A o del B, que es muy útil porque si no es fácil después echar el componente A en el componente B o al contrario, o por lo menos taponarlo y después se quede duro el tapón en la rosca, ¿vale? He echado bastante silicona, pero bueno. Ponemos aquí así. ¿Por qué me gusta más también este tipo de molde así, que es presionando hacia abajo? Aparte de que realmente la presión va a hacer que sea más homogéneo y que es más fácil que no tenga ninguna burbuja o ninguna zona que no le haya dado presión, aparte de eso, es porque realmente esta pieza, cuando yo la saque, la base está recta. Es decir, lo que es el fondo del molde está completamente recto. Esto está recto. Con lo cual, si yo echo resina aquí, esto está nivelado. Esto no está nivelado. Esto ahora, para que quedara bien, yo tendría que coger, por ejemplo, algo como esto, que pesa, ¿vale? Y presionarlo aquí. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, la parte de arriba es cóncava, no es completamente lisa. Y si no es lisa, cuando le dé la vuelta al molde, no voy a poder echarlo, ¿vale? Con lo cual habría que ponerle algo arriba que pese. ¿Qué problema tiene ponerle algo arriba que pese? Bueno, esto es flexible. Si ahora está presionando, yo no sé si va a presionar más de la cuenta y se me va a torcer o se me va a quedar mal. Por eso, esta forma de hacerla a mí me gusta más que la anterior, ¿vale? Bueno, yo voy a dejar que catalice una media horita, que más o menos es lo que tarda la silicona en catalizar. Si es verdad que ahora en invierno puede tardar un poquito más, pero a la media hora continuamos con el vídeo.
Ya tenemos los moldes que hemos hecho con la silicona Igun completamente secos, ¿vale? Y como he hecho un vídeo para otra cosa que he hecho y me ha sobrado un poquito de resina, voy a utilizarlo antes de que se ponga dura, que ya está caliente, para hacer la primera capa que vamos a hacer para esto, ¿vale? Ahora, os explico. En principio, lo que no me acordé de deciros, o no sé si lo dije en el momento que lo creé, el pegar la silicona en el papel de horno, la silicona se pega al papel de horno, ¿vale? Se pega y mucho. No es como la resina que se despega. Entonces, os comento. El ponerle el papel de horno es porque cuando apretamos, para que no nos salga lo que vimos en el molde de la concha, que no sé si lo tendré por aquí. Ahora mismo no lo tendré a la mano. Aquí. Perdonad, pero lo tengo todo por medio. Para que no nos pase eso de que se nos quede así o se nos rompa, pues el pegarlo encima del papel horno hace que este molde, tal y como está, nosotros lo cortamos por aquí, que no hace falta hacerle nada, solo cortarlo por alrededor del papel, que si hubiéramos presionado más de la cuenta y se hubiera roto por ese punto, ¿vale? Tenemos aquí el molde, como vemos, está perfecto. Toda la silueta de la mujer está perfecta. Entonces, si hubiéramos apretado mucho y se hubiera roto por aquí, por lo menos tenemos el papel de horno que hace de tope para que no se nos salga la resina, ¿vale? Pero como vemos, lo que es el molde queda espectacular. La pieza y el molde, ¿vale? Voy a quitarle un poquito de luz a esto, que creo que tiene demasiada fuerza, ¿vale? Entonces, esta por aquí, vamos a cortar estas otras dos. ¿Vale? Por alrededor, simplemente porque era de protección. Lo que quería enseñaros era cómo proteger la parte de abajo del molde por si se os rompe, que no se os salga la resina, ¿vale? Es un truco, pero va genial. Esto fuera, y tendríamos la otra pieza, como vemos se desmolda perfectamente y también queda perfecta. Y esta pequeñita, que también está perfecta, ¿vale? Entonces, esta sería esta y esta. El problema que tenemos es que no me di cuenta de que lo pusimos al contrario, con lo cual ahora tenemos ese problema, ¿vale? Pero bueno, poco a poco, si estiramos un poquito, poco a poco, en principio debería de dar de sí la silicona, como vemos, y poder ir sacándolo poco a poco, pero tener en cuenta eso, que la silicona pega perfectamente en el papel de horno, cosa que no pasa como por ejemplo con las resinas, que las resinas repelen el papel de horno, ¿vale? ¿Sale? Entonces tenemos la misma, esto sería hecho al contrario, como hemos hecho presionando sobre la pieza, y al contrario. ¿Qué pasa? Que si yo no le hubiera puesto algo aquí encima para que se quedara plano, yo cuando lo pongo así ya me quedaría cóncavo. Por eso me gusta más la forma de apretar, ¿vale? Una vez que tenemos esto aquí, esto lo vamos a quitar fuera. Vamos a quedarnos con estas dos piececitas y estas dos piececitas. Que voy a coger algo para ponerlo encima. Este trocito mismo, ¿vale? Lo voy a poner aquí porque después lo voy a mover porque voy a hacer otra cosa en otro vídeo. Y no quiero tener esto aquí esperando, sino que lo pueda mover de habitación, ¿vale? Lo vamos a poner ahí. Yo ya tengo aquí mezclada la resina. Voy a coger y voy a mezclar un poquito, solo un poquito, porque esto tiene muy poca cantidad de resina lo que vamos a utilizar. Con esa cantidad tenemos de sobra. Y ahora con el color negro, la tinta negra opaca de Resin Pro. Bueno, negro. Esta es blanca. No sé si hacerlo blanco sobre negro o negro sobre blanco. Vamos a hacerlo igual y así vemos exactamente el producto tal cual, ¿vale? Vamos a coger el blanco opaco. A ver dónde lo tengo, que no lo tenía a mano. Vale, no tiene la pegatina, pero este es el blanco opaco de Resin Pro, ¿vale? Echamos un poquito. Movemos.
Ah, te ha caído un papel. Fuera. Vale. Y ahora, con esto, vamos a echar... Voy a coger una pipeta. Y vamos a echar de tal forma que pintemos lo que es la zona de la cabeza de la figura, ¿vale? Con ayuda de un palito de diente mismo, vamos a ir llevando la resina hacia toda esa parte de ahí que queremos que se quede de color blanco. No podemos pasarnos mucho porque tener en cuenta que después le vamos a echar el negro, pero si nos pasamos mucho no se va a ver prácticamente nada del negro. Es como si estuviéramos pintando prácticamente un poquito las líneas que tiene el pelo, etc, etc. Esto en vez de un palillo es mejor algo que sea redondito. Voy a buscar algo que tenga una punta un poco redondita. O una punta de un... algún pincelito o algo. Es que eso no tiene... Es muy punzante y la verdad que no me deja pintar bien. Esto, por ejemplo, ¿vale? Que es una punta redondita, perdonad, pero es que no lo tenía a mano. Y con esto vamos a ir pintando la silueta que queramos poner con el tema de la cara de la mujer. ¿Vale? Si tenemos que echar un poquito más, pues echamos un poquito más. Pero siempre con mucho tiento porque realmente es muy fino. Realmente esto es una cosa muy chiquitita, muy fina, con lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque si nos pasamos, ya después nos quedará mal. Esto es una, hacemos lo mismo con esta. Al tener la punta redonda es mucho más fácil de manejar que un palillo. Es que el palillo se clava porque como tiene punta, pues se clava. Vale. Echamos una gotita más. Ahí. Perfecto. Le vamos a dar solo una pasadita con la antorcha. A ver dónde la tengo. Aquí. Esos dos estarían. Y vamos a por el tercero. Hacemos exactamente lo mismo. Con el punzoncito vamos redondeando la zona donde queremos que esté de blanco. Dejando libre la parte que va a ir después de negro. ¿Vale? Esta también estaría. Y vamos a por la última. Vamos a echar una gotita más.
Perfecto, ¿vale? Tal cual. La voy a dejar catalizar así, tal como está, 24 horas. Y a las 24 horas le vamos a echar una capa de la resina negra para que quede este efecto, ¿vale? Dejo catalizar 24 horas y continuamos con el vídeo. Ya tenemos seca lo que es la primera capita que le hemos echado para hacer el fondo blanco, ¿vale? Ahora ya tengo aquí otro poquito de resina mezclada de otro vídeo que he hecho antes. Tiene muchísima burbuja, pero bueno, no me preocupa porque como vais de color opaco y le vamos a... es una capita fina, lo puedo quitar con la antorcha, ¿vale? Para esto voy a dividir en dos vasitos. ¿Por qué? Porque quiero hacer uno de color negro, que sería como el que hemos sacado o el que hemos cogido la referencia, ¿vale? Uno de color negro, que lo vamos a hacer con la tinta opaca de Resin Pro, la tinta negra opaca de Resin Pro. Y el otro he pensado hacer de fondo, como vamos a ponerle una base de color bronce o de color así como... sí, bronce, este color es un color así tipo bronce, lo más parecido que tengo es este color oro viejo, con lo cual vamos a echarle un poquito de este color oro viejo, a ver qué color nos queda, porque muchas veces me gusta jugar con el color de fondo, para que parezca como una prolongación, ¿vale? Como vemos, se parece mucho al color del producto que vamos a ponerle debajo, a lo que es la pieza metálica que, no es, que es de bronce, de color bronce. ¿Vale? Vamos a coger aquí, vamos a mezclar también en negro. Y aplicamos. Vamos a aplicar una en esta. Y otra de las grandes. Vale. Tal cual. Y ahora hacemos otra con esta. Vale. Una vez que lo tenemos así, voy a coger la antorchita. Este tiene mucho, con lo cual le voy a quitar un poquito, no se nos vaya a caer. Este de aquí, que no hace falta tampoco que tenga tanta cantidad porque realmente va a ir dentro de lo que es la base, ¿vale? Con lo cual le voy a sacar un poquito para que no se me salga del molde, porque ahora cuando le demos con la antorcha se va a poner más líquido. De hecho, de aquí también vamos a quitar un poco. Va. Ahora le vamos a dar con la antorchita. Quedaría igual porque esta parte realmente la antorcha da igual que le den a burbuja porque después lo vamos a pegar en lo que es las bases interiores, ¿vale? Pero bueno, le quitamos la burbujita y ahora voy a poner un cacharrito para que no le caiga polvo y vuelvo a esperar otras 24 horas para poder desmoldear y montar lo que son las piezas. Espero 24 horas y continuamos con el vídeo. Bueno, ya tenemos completamente seca lo que es la pieza de resina, ¿vale? Vamos a montarla en cabujones que sean de este estilo, que son redondos, ¿vale? O ovalados en color plata o en color bronce. Para ello, solo tenemos que despegar la pieza y como vemos, pues bueno, más o menos creo que ha quedado bastante parecida. Este blanco es más blanco. Ahí hay un puntito amarillo que es de la silicona, que se puede quitar, ¿vale?
se habrá quedado pegado en algún punto, por lo que sea. Vale, pero ya lo tendríamos. Como vemos, perfecto, ¿vale? Este es más blanco, pero bueno, si lo queréis más beige, pues solo hay que echarle un poquito más de beige. Estos son los originales y vamos a ver cómo han quedado los que hemos hecho en resina, ¿vale? Como vemos, quedan perfectos, ¿vale? Estos serían los de fondo negro y vamos a hacer este que le hemos echado el fondo de color bronce para que se parezca al bronce que tiene la pieza. Como vemos, han quedado bastante chulos, ¿vale? Esto iría aquí pegado, que como vemos le va muy bien lo que es el color, y en el otro, que es redondito, le vamos a poner este. Como vemos, bueno, pues queda bastante chulo porque va a juego con el color que tiene la pieza, ¿vale? Esto lo vamos a pegar, yo lo voy a pegar con los tites, porque es solo para grabar el vídeo. Como he dicho, yo este tipo de cosas después las regalo porque no es lo que yo hago. Entonces, voy a montarlas, voy a quitar esto ya, la podemos montar aquí. Voy a montarlas con las bases suyas, que a esta le vamos a meter un de esto plateado para que resalte un poquito más, ¿vale? Este tipo de aquí lo vamos a poner aquí, que sí es verdad que aquí tiene algún rebabe, alguna rebaba, que en principio lo ideal sería eliminar esa rebaba, ¿vale? Para que realmente lo que posa en la pieza, incluso si hay que lijarla, ¿por qué? Porque esto es completamente liso, esto no es poroso, ¿vale? Aunque aquí tiene rayitas, lo ideal sería arañar un poco con un cúter o con algo punzante para que se arañe. Al arañarse, cuando le echemos el pegamento se va a pegar mejor. Pero esta pieza igual, lo suyo es arañarla, ¿vale? No os dé problema de arañarlo porque esto no se va a ver, pero esos arañones que le vamos a hacer a la pieza van a hacer que agarre mejor el pegamento donde la vayamos a poner, ¿vale? Entonces, o lijamos con una lija, que también valdría, o arañamos. Al arañar ya el tacto es como poroso, es como si fueran rayitas que hacen que se agarre mejor el pegamento, ¿vale? Yo lo voy a pegar tal cual. Voy a arañar un poco la superficie, solo un poquito. Como os digo, ya esta terminación que yo les doy, no os fijaros que algunas personas siempre decís, es que se pueden acabar mejor, es que sí, pero es que yo no las voy a acabar mejor porque esto al final o lo regalo, o lo tiro, o lo... Es que no lo vendo, no tiene nada que ver con esto. Yo hago esto solo para hacer los vídeos de YouTube, ¿vale? Una vez que hago el vídeo de YouTube, esto no tiene nada que ver con lo que yo suelo hacer. Pasa que si siempre hago lo único que hago normalmente, que son marinas, pues después la gente se queja de que es que solo hago marinas. Pues la idea es hacer cosas diferentes que no tienen nada que ver con lo que yo hago, pero que después no le doy ningún uso. Entonces, bueno, la terminación se la tenéis que dar ustedes. Yo os doy ideas y os doy formas de hacer cosas diferentes. Y a ustedes, pues, le echáis horas y lo termináis como mejor os parezca a ustedes, ¿vale? Entonces, estas piezas, yo voy a coger este pegamento, que es un pegamento tipo los tites. Voy a echar un poquito, solo para que la base tenga un punto donde apoye y donde se pegue, porque ya os digo que da igual que quede un poquito mejor, un poquito peor, porque no lo voy a vender, ¿vale? Este tipo de producto no le doy yo el acabado que a mí me gusta porque realmente no tiene la calidad que a mí me gustaría que tuviera. Esta no es de 30, esta base no es de 30 y no tengo ninguna metálica, con lo cual la pondré también en una de este tipo de color bronce, ¿vale? Posicionamos la pieza, apretamos y dejamos que el pegamento actúe. Puede que escuchéis algún ruido porque ahí al lado de mi casa están de obra, con lo cual podéis escuchar algún ruido, que es que están con las máquinas y están haciendo cosas de obra. Apretamos un poquito y lo dejamos. Una vez que esté completamente seco, ¿vale? Que tardará un rato. Vamos a secar el pegamento, vamos a cerrarlo para que no se ponga duro. Una vez que tengamos esto completamente duro, lo podremos colocar con las anillas. Yo lo voy a colocar ya porque, como os digo, da igual que se me despegue un poco porque no le voy a dar ninguna utilidad. Pero es para que veáis el resultado final ya montado. Se puede montar con este tipo de aquí, ¿vale? Que es con la cadenita, que es solo abrir la arandela, meterle la arandela aquí para que tenga esta terminación. Yo lo voy a hacer con arandelas por lo mismo, porque como después no lo voy a regalar o lo voy a desmontar,
¿vale? Después del vídeo seguramente saque lo que es la pieza esta de presión y después o la pieza esta la regales o la meta en alguna piececita tipo jarrón o en alguna tipo decorativa, una cajita decorativa que la puedo pegar, la puedo pintar. Es decir, este tipo de piezas yo no las tiro, pero no le doy la salida que le debería de dar, que es venderlo, ¿vale? Por eso no me entretengo mucho en el acabado. El acabado ya se lo dais ustedes. Yo doy la idea y ustedes le dais el toque final, mejorándolo o como ustedes queráis. Así nos habrían quedado las 4 piezas que hemos hecho de 4 réplicas que hemos comprado, ¿vale? Recordad, no recuerdo cuánto me costó esto, pero me habrá costado 1 euro cada pareja, ¿vale? Entonces, de 1 euro que hemos hecho esta pareja, ahora tenemos moldes con los cuales vamos a hacer todas las réplicas que queramos, ¿vale? Del color que queramos, porque recordad que en la tienda solo había esta pieza que era el fondo negro y la muñequita en beige, pero vamos a suponer que yo quiero poner esto en un sitio donde la muñequita sea roja y el fondo sea verde. Es que me da igual el color. Entonces, como no existe, solo podemos hacerlo con los moldes que hemos hecho. En este molde volveríamos a poner la muñequita del color que fuera, de resina, y cuando estuviera completamente seca la parte del color que le hemos echado debajo, le ponemos la capa de encima de otro color, ¿vale? Pero nos da rienda suelta para hacer millones de cosas totalmente diferentes, porque con estas piezas que antes comprábamos, solo podíamos dar este acabado. Con estos moldes ya podemos, como vemos, sacar piezas completamente diferentes. Esta es con el fondo en color oro o color bronce y esta en color negro, pero porque hemos puesto las dos muñecas en color blanca, pero la podíamos haber puesto de otro color, con lo cual las posibilidades son infinitas, ¿vale? Bueno, pues yo, como siempre, pondré el cupón de descuento del 10% para todos aquellos que queráis comprar dentro de Resin Pro para que os hagan ese 10% de descuento adicional. Y como siempre os digo en mis vídeos, espero que os haya gustado, gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.